¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por asistir al webinar del mes de mayo. Hoy día vamos a comentar sobre las notas estructuradas. Como ya es de costumbre este año, vamos a hacer una presentación de más o menos unos 45 minutos y luego podemos responder algunas preguntas que hagan ahí por el chat. Empezamos. A ver, bueno, antes que nada, yo soy Eduardo Galvez, nos acompaña Fabricio Retuerto ahí detrás de cámaras. Él va a estar recibiendo las preguntas, haciendo el filtro para pasárnosla. Yo soy gerente comercial y socio fundador, y Fabricio es nuestro Head of Education. Como siempre, mencionar que esta presentación no tiene ningún carácter comercial, esto es 100% educativo. Cualquier inversión que esté pensando hacer, deberían siempre consultar con un profesional del mercado financiero, de inversiones, para que pueda conocer sus necesidades, su perfil de riesgo, su perfil de inversionista, y poder recomendarles algo que sea adecuado para ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a ver este es el contenido, este es el índice de lo que vamos a ver hoy día. Es bastante información, voy a tratar de hacerlo rápido pero sencillo, para que todos puedan entender y agarrar la info más necesaria para entender cómo funcionan las notas estructuradas. Vamos a primero definir qué es una nota, cómo es el proceso de inversión desde el lado del buy side, del comprador, del inversionista, algunas características principales de las notas, algunos ejemplos de notas. Vamos a ver también cosas a tener en cuenta al momento de invertir en una nota estructurada, historia de las notas, cómo la tecnología ha democratizado esta inversión, la ha hecho más accesible, más competitiva, métricas globales, métricas LATAM, y cerramos con conclusiones. Primero, ¿qué es una nota estructurada? La definición sencilla es que es un instrumento de inversión, ¿ya? Pero lo más importante de las notas es que tú las puedes personalizar. Puedes modificar el riesgo, modificar la búsqueda del retorno, y esto va a calzar con cualquier perfil de inversionista. Es decir, puedes hacer notas para inversionistas súper conservadores, pero también puedes hacer notas para inversionistas del otro lado, agresivos. Puedes personalizarla, y esto es de los principales beneficios de las notas. Ahora, ¿cómo se arma? Es la combinación de activos tradicionales como por ejemplo bonos, acciones, ETFs, monedas, commodities, con derivados financieros. Entonces vale la pena primero definir los derivados financieros. Son contratos que se arman entre dos partes o más, el emisor de la nota y el inversionista de la nota o más, que tienen como objetivo, los derivados, es invertir o proteger. De hecho, los derivados empiezan a principios del siglo XX en Holanda para coberturar la producción de tulipanes, ¿ya? Entonces, hoy en día los grandes bancos hacen muchos derivados para invertir o para coberturar. Estos derivados, estos contratos, los combinas con activos tradicionales y te sale una nota estructurada, que es para invertir. Entonces, estos ya son títulos valores que se arman en combinación de estos activos, y de hecho los puedes comprar desde cualquier parte del mundo. Todas estas notas estructuradas tienen un código ISIN. Los inversionistas siempre tienen que buscar el código ISIN. Este código ISIN es International Security Identification Number, y vendría a ser como el DNI del producto. Entonces tú lo puedes comprar desde cualquier cuenta de inversión, teniendo una custodia de valores, ya sea Pershing, sea Cavalli, o lo que fuera. Tienen liquidez. Eso es importante hoy en día en notas estructuradas. Antes no había mucha liquidez, hoy día lo tienen, y de hecho la liquidez, es decir, transformarla en dinero rápidamente y sin penalidades, son de las mejores cosas, de lo más bonito del mercado de capitales, que tú puedes en cuestión de minutos liquidar la posición y hacerlo cash. Eso es obviamente algo que se valora mucho en comparación a otro tipo de inversiones como muebles, por ejemplo, o fondos de private equity. Entonces ya hay un precio, ¿no? Todos los días de esta nota estructurada, y esa nota estructurada va a moverse, el precio va a moverse dependiendo de los activos subyacentes, es decir, de los activos del que la nota va a depender si es un éxito o no, ¿ya? Ahorita vamos a explicar un poco más de eso. Y también es importante saber que las notas se comercializan en el mercado over the counter, en el mercado OTC. Es decir, no están centralizadas en bolsas de valores.
las notas no las encuentras en bolsas de valores. Hay algunas bolsas de valores en Luxemburgo, Suiza, por ejemplo, que sí listan las notas ahí, pero no es lo común, ¿ya? Entonces, para acceder a estas notas estructuradas, tú tienes que tener llegadas a contrapartes o a brokers especializados en este tipo de productos over the counter. Y sobre todo, cuando armas las notas, como siempre hay dos partes, una es el emisor, recuérdense, el emisor, el que tiene la promesa de cumplir las condiciones de inversión, tiene que tener una espalda financiera bien grande. Tiene que dar la tranquilidad a la otra parte que le va a poder cumplir con todas las promesas de las condiciones que están poniendo en el contrato, en los términos y condiciones de la nota. ¿Cómo es el proceso de inversión desde el lado del buy side? Es decir, desde el lado del que compra, desde el lado del inversionista. Normalmente cuando alguien va a hacer una compra, una inversión, lo que hace es averiguar, comparar, investigar, analizar. Entonces, es la manera, de hecho, más sensata, más razonable de hacer una inversión, investigar, analizando antes de lanzarse a hacer la inversión. Entonces, primero lo que hacemos es identificamos el perfil del inversionista. Uno tiene que identificar su perfil y saber cuánto está dispuesto a arriesgar, cuánto va a invertir, cuál es el nivel de protección que desea, si está diversificando o no con esos activos subyacentes, cuál es el retorno que está buscando, cuál es el tiempo de inversión, ¿ya? Luego, cuando ya tienes identificado tu perfil como inversionista, lo que haces es vas a hacer el análisis y la selección de los activos subyacentes. Y las notas estructuradas siempre tienen activos subyacentes, ¿ya? Por ejemplo, una nota estructurada invierte con un activo subyacente en el SP500, que es el índice más reconocido del mundo. Entonces, la nota estructurada, el éxito de la nota va a depender de este índice SP500, ¿ya? Los subyacentes pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser commodities, ETFs, tasas, monedas, cualquier cosa que tenga liquidez en los derivados. Entonces, cuando ya identificas cuál es el mejor activo subyacente para invertir, vas a profundizar en ese activo subyacente, lo vas a investigar, lo vas a analizar, vas a entrar a los estados financieros, vas a ver las tendencias, vas a ver la oferta, la demanda, la macroeconomía, cómo esto está afectando el comportamiento del activo subyacente para poder hacer una inversión que al final, obviamente, buscar un retorno interesante. Una vez que ya definiste el activo subyacente a armar, vas a cotizar. Vas a cotizar con distintas casas, ver quién te ofrece las mejores condiciones, quiénes ofrecen los precios más justos, la rentabilidad más atractiva, vas a ponerte en distintos escenarios, vas a hacer backtesting, vas a cambiar el nivel de las barreras y el nivel de protección para buscar algo que te haga sentido, al momento de hacer la inversión. Que el riesgo-retorno sea lo más eficiente posible, ¿ya? Y como siempre como estoy diciendo desde la diapositiva 1, es importante tener una buena contraparte. Es decir, que el banco, normalmente son bancos emisores los que hacen estas notas, los que las emiten, sea un banco grado de inversión, es decir, que su calificación de riesgo sea de BBB o más, como Goldman Sachs, JP Morgan, Citi, Marex, Credit Suisse, UBS, ese tipo de espaldas de contrapartes son confiables. Y finalmente, cuando ya definiste los puntos principales, haces la compra, haces la inversión. Debes tener una cuenta en algún broker para poder hacer la liquidación y que a través de un servicio de cámara de compensación, a través de un servicio de custodia de valores, tú puedas tener almacenado, guardado, resguardado tus valores, tu inversión. Ese es el proceso de inversión desde el lado del inversionista. Ahora, ¿cuáles son las características principales de las notas? Nosotros hemos visto notas de 1 mes, 2 meses, hay bastantes de 6 meses, hasta notas de 20 años. Pero normalmente en nuestra región, en Latinoamérica, es de 3 a 5 años. Bueno, los mexicanos también hacen bastante de corto plazo. Pero siempre hay un vencimiento, como un bono. Hay un inicio y hay un fin, ¿ya? Y si esperas al fin, hay condiciones favorables al inversionista. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego está el retorno. El retorno puede ser variable o puede ser fijado. Y esto se sabe antes de armar la nota, antes de emitir el producto. Y ya va a depender de lo que el inversionista esté buscando. Luego están los activos subyacentes, ¿ya? Que es algo muy importante, porque de estos va a depender el éxito de la inversión, ¿ya? Si usas acciones, si usas bonos, si usas tasas de interés, monedas, commodities, lo que fuera. Entonces siempre las notas van a depender de activos subyacentes. Ahí vamos a ver ejemplos más adelante.
Y finalmente, creo que es de las principales características de las notas, el tema de la protección, ¿ya? La protección es muy importante porque las notas, al ser un activo alternativo, permite que el inversionista puede generar ganancias en mercados bajistas, en bear markets, como lo que estamos viviendo de hecho desde el inicio del año. Entonces la protección, que la nota estructurada contemple que el mercado te puede jugar en contra, eso lo hace obviamente muy atractivo en comparación a los activos tradicionales que normalmente todos conocemos. Entonces, hay la verdad que miles de tipos de notas, apalancadas, sin apalancamiento, con protección de capital, total, parcial, low strikes, con protección a las caídas, Phoenix Worst Off, hay un montón, pero podemos distinguirlas para hacerlas sencillo en dos: notas de crecimiento y notas de renta. Las de crecimiento te van a entregar la rentabilidad o no al final, al vencimiento de la nota. Mientras que las notas de renta te van a entregar la rentabilidad de manera periódica, mensual, trimestral, semestral, lo que fuera. Ahorita vamos a ver en estos ejemplos. Notas de crecimiento. Vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. Es una nota de capital protegido, es 100% capital protegido, a 5 años, ese es el vencimiento, y el subyacente va a ser el SP500, o el SPY, si es el ETF. Entonces, supongamos que tenemos al SPY en $280. Ese es tu precio inicial. Es muy importante que siempre en las notas tú veas el precio inicial, ¿ya? Porque el subyacente tiene que tener el precio inicial. Tú tienes que saber a qué precio entras en el subyacente. Si es que no hay precio de inicio en el subyacente, tú no puedes medir el nivel de riesgo real. Entonces, vamos a ver tres escenarios. El SP500 cae 25%, el SP500 sube 3%, el SP500 sube 30% hacia el vencimiento de la nota. Como es una nota de capital protegido, invertiste $10.000, tu peor escenario es recibir tus $10.000. El SP500 se cayó menos 25%, menos 50%, recibes igual tus $10.000, porque es capital protegido. Segundo escenario, el SP500 sube solamente 3% en 5 años. Entonces tú recibes tus $10.000 más el upside, la ganancia, el diferencial del SP500, que fue 3%, es decir, $300. Si sube 30%, el diferencial es $3.000, recibes $13.000 al vencimiento. Eso es una nota de crecimiento, te entrega la rentabilidad al final, ¿ya? En cambio, las notas de renta te van entregando la rentabilidad en el camino. Entonces aquí un rápido ejemplo, una nota Phoenix Worst Off Autocall con Apple, Twitter, Facebook como subyacente. La condición aquí para cobrar el 12% anual es que todas las acciones estén por encima de los precios de barrera. Entonces, mientras eso ocurra, mes a mes, el inversionista va recibiendo su 1% mensual. ¿Qué pasa si en algún momento, no sé, digamos Twitter, que está con volatilidad ahorita por el tema de Elon Musk, cae por debajo de la barrera de cupón? Entonces, en ese mes, el producto no le paga el interés al inversionista. Siguiente mes, Twitter sigue por debajo, tampoco le paga. Twitter recupera en el sexto mes, las otras también están dentro del rango permitido de las caídas, el cliente cobra todo lo que dejó recibir en el camino. Y así sucesivamente todos los meses se va haciendo esa evaluación hasta llegar al vencimiento. Al vencimiento, si ninguna de las compañías, ninguno de los subyacentes ha caído por debajo de las barreras, recibes tus $10.000 y toda la rentabilidad de todos los meses, es decir, 24 meses, 2.400, invertiste $10.000. El escenario adverso es que, no sé, por ejemplo, Facebook se caiga menos 54%, entonces recibes acciones de Facebook. Acciones de Facebook. Pudiste haber recibido cupones en el camino, pero al final no te devuelven el capital, te devuelven acciones de Facebook. Ese es el riesgo, quedarte como accionista de cualquiera de los subyacentes. El mejor escenario es que si en algún momento las acciones están por encima del precio de entrada, el producto termina antes de tiempo y el inversionista se llevó todos los meses que el producto vivió. En ese ejemplo, en 8 meses, 8%, si invertiste $10.000, $800. Esa es la diferencia entre notas de renta y notas de crecimiento. Una te paga al final, otra te va pagando la rentabilidad en el camino. No puedes decir que una es mejor que la otra, va a depender siempre de lo que el inversionista necesita, lo que está buscando. Ahora, ¿qué tanta liquidez hay en las notas? Hoy en día hay mucha liquidez. Antes no había mucha liquidez, estoy hablando desde el año 2008 hacia atrás.
Hoy en día, por cómo ha evolucionado el mercado de derivados y de notas, hay bastante liquidez. Los mismos bancos emisores te compran la nota a precios justos usando valorizaciones de los derivados. Y esto, por ejemplo, lo puedes encontrar en Bloomberg. Entonces, si es que el cliente necesita salir de la nota en algún momento, puede hacerlo siempre al valor del mercado. Y si el valor del mercado está golpeado, porque en el mes 5 hay un bajón en los subyacentes, efectivamente no vas a sacar todo lo que invertiste, a lo mejor retiras menos. Pero si tú pides el retiro, o ves en un momento en que el retiro está un poquito por encima o igual de lo que tú invertiste, entonces gozaste todos los cupones, por ejemplo, ¿no?, que fuiste recibiendo de manera mensual, y puedes retirar tu capital sin problema alguno. Entonces, hoy día las notas estructuradas tienen la liquidez suficiente para tener el capital en 3 días útiles en tu cuenta de ahorros, ¿no? Y eso es obviamente una ventaja tremenda de todo el mercado de capitales. ¿Qué tener en cuenta al momento de entrar en una nota? Cosas que deberían buscar siempre. Primero, poder ver siempre el precio del día. ¿Dónde puedo ver el precio? Normalmente no todas las personas, todos los usuarios tienen acceso a Bloomberg. ¿Tienes una plataforma para poder ver el precio? Si es así, genial, porque puedes tú ver en qué momento te conviene salir, si estás en una urgencia o no. También tienes que saber quién es el emisor de la nota, ¿no? Desde el día 1, antes de invertir, tienes que saber quién es el emisor de la nota. En este caso, en un ejemplo, Société Générale, el segundo banco más grande de Francia. Aquí está el cupón, por ejemplo, es 16.5%. Es decir, si las condiciones se cumplen del producto, el cliente, el inversionista, va a recibir 16.5% en el año. Aquí está el vencimiento. Ya hay una fecha de vencimiento pactada. Acá está el código ISIN, el DNI del producto, que es lo que les mencioné al inicio. Ahí está el tamaño de la emisión de la nota, ¿no? Esta nota, por ejemplo, fue emitida por $1 millón. Son cosas que uno tiene que ver, siempre verificar, preguntar antes de hacer una inversión en una nota. Es la manera más transparente de entrar al mercado y de poder medir tu nivel de riesgo. Y siempre hay un términos y condiciones, ¿ya? La nota estructurada, acuérdense, son con derivados, que son contratos entre el inversionista y el emisor. Y los bancos emisores siempre van a dar un términos y condiciones para que el cliente sepa cuáles son sus mejores escenarios, sus peores escenarios, para que tenga todo súper claro desde el día 1 de la inversión. Hablando un poco sobre la historia de las notas. Bueno, los derivados empezaron a inicios del siglo XX, ¿ya?, para coberturar producción de tulipanes. De hecho, los derivados en Perú, por ejemplo, más se utilizan para coberturar tipo de cambio, ¿no? Ahora que hay bastante volatilidad en la moneda del sol, ¿no?, y en general en las monedas por todo el tema de política monetaria, los bancos, las compañías que exportan, importan, piden mucha cobertura en tipo de cambio dólar-sol para no verse afectados con fluctuaciones de la moneda a lo largo del tiempo. Así nacen los derivados. Pero los derivados se usan para invertir, para armar notas desde los inicios de los 80s, en Reino Unido y en Francia. Ahí arranca todo el tema de notas estructuradas. Europa está muy cerca de Asia, ¿no? Conversan mucho, hay mucha negociación entre ellos, entonces rápidamente, hacia los 90s, esto migra muy rápido a Asia, y Asia, de hecho, se convierte en el mercado más grande en notas durante 20 años. En el 2003 nace la asociación SRP, que es Structured Retail Products, que vamos a hablar un poco más de esto, que son los que más se enfocan en medir el resultado de las notas estructuradas a nivel mundial. En el 2007, en la Unión Europea, MiFID, que es el reglamento las leyes que cubren a los inversionistas en Europa, comienza a contemplar inversiones en notas estructuradas. En el 2009 viene la gran caída de los mercados financieros por la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, que de hecho se agranda por el tema de derivados, porque no había un control bueno a nivel financiero que le permita a los clientes estar seguros que los derivados que compraban o que invertían de lo que ofrecían los bancos eran beneficiosos para ellos. Hay una película que recomiendo bastante ver siempre, es La Gran Apuesta, de Big Short, para entender cómo los derivados como que le meten más gasolina al fuego que ya estaba creado por el impacto de la crisis inmobiliaria. Entonces, en el 2009, 2010, obviamente con pánico colectivo en todo el mundo porque el mercado se venía abajo, en el gobierno de Obama hay una
hay una modernización, una reestructuración de las leyes en Wall Street, en el sector financiero. Los congresistas Dodd y Frank impulsan toda una reforma aquí. Y en el 2010 se ingresa una reforma en el mercado de capitales estadounidenses que también contemplan mucho el tema de cuidar a los inversionistas cuando invierten en derivados, en notas estructuradas. En el 2013, Europa adopta también bastantes de estas nuevas políticas y normas para cuidar a los inversionistas, y al igual lo hace también PRIIPS, que es el Reino Unido, y otros reguladores importantes en la zona euro. En el 2014, por ejemplo, se dan las primeras ofertas públicas de notas estructuradas en América Latina. Brasil y México, de hecho, son los que lideran el mercado latinoamericano en este tipo de instrumento. En el 2017, Corea del Sur se convierte en el mercado de notas estructuradas más grande del mundo por el tamaño de emisiones, es decir, por volumen invertido en notas. Y de hecho, en el 2018, 2021 también han habido modificaciones en las normas, tanto en Estados Unidos como en Europa, para transparentar esto aún más y cuidar, obviamente, los intereses de los inversionistas al momento de hacer las inversiones en notas. Eso es un poco de la historia de las notas estructuradas o productos estructurados, también conocidos así. Y de hecho, como todo en el mundo con la tecnología nos ha cambiado la vida, nos ha dado el acceso a la información, ¿no? Mucho más rápido, mucho más barato, es mucho más fácil acceder a mucha información hoy en día a través de Internet, y no es la excepción el tema de las notas estructuradas. Hoy día hay plataformas que te permiten analizar mejor antes de hacer la inversión. Por ejemplo, ahí tienen un pantallazo del Bloomberg, del comando DELEAP, que es una calculadora de notas estructuradas para poder cotizar, ver cómo poder armar las notas de manera más eficiente, qué es lo que estás esperando con esa estrategia estructurada. Y cuando tú tienes ese tipo de herramientas, puedes salir a pedir cotizaciones con mayor certeza de lo que vas a encontrar, de lo que estás apuntando. Obviamente, este nivel de programas, de software se han divulgado por todo el mundo. Hay mucha educación en el tema de inversiones hoy en día. Hay más información del riesgo que conlleva hacer operaciones OTC, de las contrapartes. Sobre todo hay más competencia. Y como en todos los mercados abiertos, mientras más competencia hay, menores comisiones, más transparencia, mejores condiciones en general para el usuario final, para los inversionistas. Entonces, notas estructuradas ya dejó de ser algo totalmente nuevo. Hoy día hay bastantes players y al final los inversionistas se benefician mucho de esto. Y sobre todo el tema de la liquidez. Antes, bueno, algunos players todavía hacen, en América Latina, en Europa, Estados Unidos, esto no lo encuentras ya, pero te ponen penalidades por salir anticipadamente. Eso no tiene sentido hoy en día. Hoy hay mucha liquidez en el mercado de notas estructuradas y no debería haber penalidad por salida anticipada. Todo eso obviamente es gracias a la tecnología que ha democratizado el acceso a esta inversión. Ahora voy a presentar data, que la fuente es SRP. SRP es Structured Retail Products. Es la asociación que mencioné que se creó desde el año 2003. Esta asociación es la que más se enfoca en hacer el seguimiento, el tracking de notas estructuradas a nivel mundial. Están monitoreando constantemente 54 países. Ellos han medido en total unas 12 trillones de dólares invertidos en notas estructuradas, y contando, porque obviamente cada vez aumenta más, y han registrado, han mapeado más de 30 millones de productos emitidos. Entonces, la verdad que es la mejor asociación que hace seguimiento a este tipo de notas. Si alguna asset manager, alguna empresa del buy side está haciendo esta gestión en notas, de todas maneras tiene que entrar a SRP y ver contra qué compite, comparar. Nosotros obviamente somos conscientes de SRP y seguimos SRP hace mucho tiempo. En el 2021 hemos recibido bastantes premios al momento de hacer la premiación en nuestro continente, en América. Siempre hay, todos los años hay premios en América, premios en Asia, premios en Europa, donde son los mercados donde más fuerte se mueven las notas. Y en el 2021 Zest Capital ganó como mejor distribuidor de notas por volumen invertido, ganó también mejor performance por mejor rentabilidad, y el que más me interesa y nos orgullece obviamente es por el tema de educación, porque
por la iniciativa que tenemos aquí en el CESCAFé, de tantos programas educativos a los inversionistas. Estamos ofreciendo, la verdad, que muy buenos programas de capacitación, y eso fue un premio que ganamos a nivel región, no solamente a nivel Perú. Entonces, SRP, de hecho, es la mejor fuente que uno puede acceder para buscar esta información de las notas estructuradas. Aquí un poco de las métricas globales de las notas al cierre del 2021. ¿Ya? Al cierre del 2021, S&P había registrado 791 mil millones de dólares de capital administrado en notas estructuradas, 1.156 millones de notas emitidas en el 2021. ¿Ya? Y en el 2021, 457 mil millones en volumen de ventas, es decir, en transacciones, en compras de notas. Ahora, a nivel de vencimiento, vamos a agregar a nivel de vencimiento, las preferidas en el 2021 fueron a menos de un año, fueron de corto plazo, con 339 mil millones de dólares. Luego vienen de 1 a 3 años, 130 mil millones, luego viene de 3 a 6 años y luego más de 6 años. Ahora, aquí pueden ver del año 2017 a 2021 el crecimiento en inversiones en notas. Pueden ver que desde el 2018, desde el 2017 a 2018 hay un incremento muy fuerte, ponderado, porque normalmente las notas se vuelven más atractivas cuando hay volatilidad en el mercado. Los derivados, que sirven, acuérdense, también para coberturar, van a cambiar de precio por la volatilidad de los subyacentes. Entonces, cuando hay volatilidad fuerte en los mercados, como en el 2018, por ejemplo, que hubo guerra comercial, Estados Unidos-China, el incremento por la demanda en las notas subió bastante a nivel mundial. Luego se redujo, menos 8% frente al año anterior en el 2019, menos 6% en el 2020, menos 16% frente al año anterior en el 2021. Pero como pueden ver los números a la izquierda, siguen siendo instrumentos que manejan miles de millones de dólares. A nivel de protección, a nivel mundial se prefirieron por notas que no tienen capital protegido. La mayor demanda por notas no fue con capital protegido. 448 mil millones de dólares invertidos en notas que no te garantizaban el capital, que no te protegían el capital. A lo mejor sí tenían coberturas hacia las caídas, pero no garantizaban el capital. ¿Ya? Esas son algunas métricas globales al 2021. AUM por región. Estuvo ganando Asia hasta el año 2020. En el año 2020 ganó Asia con más AUM invertido en notas estructuradas. Hoy en día ha retomado Europa como principal región invirtiendo, o sea, teniendo capital bajo administración en notas estructuradas. Luego le sigue América, ojo que es América, es Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica, no es solamente América Latina. Y después está Asia, pero ya se está emparejando bastante el AUM por región. Antes, hace 2, 3 años, toda América no superaba los 200 mil millones de dólares invertidos. Por ejemplo, esto es algo bien interesante, porque esto te muestra el volumen de ventas en notas estructuradas, es decir, el dinero invertido en el año, ¿ya? Pero también te muestra la cantidad de notas armadas en el año. Esto es a nivel global, ojo. Entonces, pueden ver que en los últimos 5 años, el promedio de inversión por nota estructurada ha estado entre los 240 mil a los 470 mil dólares por nota. Es decir, hay bastantes notas estructuradas que se arman. Bueno, el año más bajo fue el 2021, que se armaron casi 1.500.000 notas, pero se invirtieron 618 mil dólares en ese año. Y eso te da en promedio 414 mil dólares de invertidos por nota. ¿Ya? Acuérdense de ese promedio por nota, porque cuando lo comparemos con América Latina, en América Latina es bastante más grande el promedio por nota, porque todavía hay mucho por crecer en el mercado latinoamericano en este tipo de instrumentos. Los principales, el ranking de participación en distribuidores del 2021. Acuérdense que siempre tienen que ser bancos grandes los que estén dando la garantía, las protecciones de las caídas. Hubieron casi 1,5 millones de productos emitidos. Por cantidad de productos ganó Société Générale, francés, luego BNP Paribas, francés, Citi, estadounidense, Unicredit, italiano, Vontobel, Deutsche, Goldman, JP Morgan, UBS, Morgan, bien competitivo a nivel de productos emitidos. Pero en volumen de ventas, los bancos, ¿cómo se llama? Los bancos asiáticos
la verdad que sí lideran el ranking. HSBC, Hang Seng, Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of East Asia, Shenzhen, están entre los top 10 y todos asiáticos. Porque los asiáticos colocan más dinero por cada nota. Entonces, más volumen de venta tienen los emisores asiáticos. Además que también como las monedas tienen bastante liquidez en comparación, obviamente, a América Latina, porque no hay más liquidez que el euro o que el dólar, también hacen un gran volumen en notas estructuradas. En el 2021, los mejores productos a términos de rendimiento. En América ganó un producto distribuido por UBS, que tenía como subyacentes acciones. Acciones, stock picking, o sea, habían hecho su research, eligió las mejores acciones y tuvo un rendimiento de 65% anualizado. En Europa, el distribuidor fue Atom, en Rusia, y tuvo un rendimiento de 148% anualizado. Obviamente estas notas que estamos viendo ahorita no son muy conservadoras que digamos, ¿no? Porque el rendimiento es bien alto, entonces siempre a rendimientos más altos el riesgo es mayor, pero son notas que han tenido un éxito tremendo. Y en Asia, en Corea del Sur, ganó KB Investments con un rendimiento anualizado de 44.96%, también con equity. Es decir, todas se hicieron con acciones a estas rentabilidades. Estos fueron los mejores productos por rendimiento. Y por más vendidos, ¿ya? Los productos más vendidos del 2021, en América en México ganó BBVA Bancomer, que es la división del BBVA español en México. Vendieron 240 millones de dólares en una nota estructurada, con acciones como subyacentes. Es un montón de dinero para una sola nota, ¿verdad? En Europa hicieron más volumen por esa nota. 546 millones en Francia, una banca privada, LCL Banca Privada, también con acciones por detrás como subyacentes. Y en Asia vuelve a ganar Corea del Sur con 1.133 millones de dólares en una sola nota, ¿ya? De Merit Securities, también con acciones como subyacentes. Obviamente son números mucho más grandes de la realidad que estamos viviendo en Perú o en países más vecinos a nosotros, que recién se está volviendo popular el tema de las notas estructuradas. Y hablando más de América Latina, obviamente somos los más pequeños, ¿no? En todas estas métricas globales. Solamente se registraron en S&P 6.165 notas emitidas, por un total de 15 millones de dólares, 15.000 millones de dólares. ¿Ya? 15.000 millones de dólares en el 2021 en América Latina, de México hacia abajo. Los mexicanos utilizan mucho subyacente tasas de interés y monedas, peso mexicano, dólar, y ellos son los que más volumen le meten en notas que tienen como vencimiento en menos de un año. Luego viene de 1 a 3 años, luego de 3 a 6 años, más de 6 años. El crecimiento también, 2018 fue mejor que el 2015, que el 17, perdón, 2019 mejor que el 2018, 2020 época COVID con tasas de interés bajas, menor al 2019, 2021 también fue menor al 2020. 2018, 2019 fueron años que arrancaron con mucha volatilidad, en el 2020 también lo hubo, pero en el 2020 acuérdense que los bancos centrales bajan rápido tasas de interés en todo el mundo para incentivar el consumo, incentivar a la economía, para que no caigamos en una recesión profunda y larga por todo el tema de la pandemia. Entonces, cuando hay tasas de interés bajas, eso también dificulta el tema de las notas. Y sobre todo, como los activos se habían golpeado tanto, los activos tradicionales, obviamente 2020, 2021 fueron años en que los activos tradicionales subieron mucho sus precios y los clientes, los inversionistas en esos activos generaron mucho rendimiento, ¿no? En capital protegido, en América Latina, sí se van más por capital protegido, igual al 100%, como pueden ver también más abajo. Ahora, fíjense aquí en el promedio, ¿ya? En el promedio por nota emitida. Hicimos 6.165 notas en América Latina, eso es registrado por S&P. El ticket promedio por nota es de 2.58 millones de dólares. Eso, en comparación a los 414.000 dólares que era a nivel global, eso quiere decir que estamos 4 o 5 veces más grande por nota, de volumen invertido por nota.
Eso da a entender de que todavía hay mucho espacio para crecer en el tema de notas estructuradas, que debería haber más oferta de notas, más propuestas de notas estructuradas en nuestra región. Seguramente van a salir nuevos players con nuevas propuestas, ¿no? Y ese ticket debería ir bajando conforme va pasando el tiempo, acercándose a esos 414.000, no a ese número exacto, porque de todas maneras América Latina siempre nos llega al último todo, ¿no? Pero sí debería achicarse ese número promedio por inversión en nota, conforme va pasando el tiempo. En Brasil ha tenido años de mucho crecimiento, de 2016 al 2019, en volumen de inversión. En el 2020-2021 cae el volumen en notas, como ya lo expliqué en el slide pasado, pero igual obviamente son referentes en la región. Brasil hace muchas notas, pero en reales, ¿ya? El real tiene bastante liquidez. Es una moneda de América Latina, el real y el peso mexicano son las monedas con más liquidez. Entonces, hay muchos bancos brasileros y extranjeros que se animan a hacer notas en reales. Además que el mercado brasilero restringe mucho el tema de inversión en moneda extranjera. Entonces, bueno, tenemos como distribuidor tenemos a XP, XP Investimentos, que lidera el mercado con 72%, luego viene BTG Pactual, 17%, Itaú con 10%. Entonces, en la distribución. Pero en la emisión, XP, porque también es banco ya, hoy en día en Brasil, también lidera, luego viene BTG Pactual, luego viene Itaú, los tres primeros brasileros, pero tú luego tienes a Credit Suisse, suizo, Morgan, JP Morgan, estadounidenses, y BNP Paribas, francés. Y los brasileros se van más por notas de 3 a 6 años de vencimiento. En México hay más volumen. De hecho, en América Latina, México es el benchmark, es lo que más se invierte en notas estructuradas en el mercado mexicano. Aquí los top distribuidores son Monex, BBVA Bancomer, Banmex, Santander y Scotia, División de México. Cosa que también son los emisores, porque los 5 son bancos. Entonces los bancos mismos distribuyen las notas a los inversionistas mexicanos y tienen exactamente el mismo ranking, ¿no?, en distribuidor y en emisión. Emisión en volumen de ventas, pueden ver que obviamente México está muy por encima de Brasil, con 14.000 millones de dólares invertidos en el 2021 y 5.612 productos emitidos el año pasado. Y como les decía, los mexicanos usan mucho subyacente de tasas de interés y monedas y se van por a corto plazo, muy, muy corto plazo, menos, bueno, 3 meses, 6 meses, les encanta en México. Y aquí un poco de información a nivel de Perú. Esta información sí hemos juntado información de SRP junto con la Superintendencia de Mercados y Valores. Haciendo una fusión de estas dos datas, hemos identificado que bueno, Credit Corp hizo el 7% en volumen, CEST el 63.2%, BBVA 29.8%. En emisores no hay bancos locales que emitan notas. Marex lideró con 37% el mercado, luego vino BBVA División España, ¿no? BNP Paribas, BBVA Sociedad Titulizadora, es la estructura del BBVA que compra la nota de España, la nacionaliza como sociedad titulizadora y la comercializa, entonces sale como emisor. Luego viene Itaú, luego viene Morgan, luego viene Citi. Dato curioso, en la Asociación de Fondos Mutuos, al cierre del 2021, vemos que 17.000 millones de soles es lo que está invertido en los fondos mutuos estructurados, es decir, solamente el 0.25% de fondos, de dinero que hay en fondos de inversión, están en fondos de inversión que tienen notas estructuradas dentro. Es decir, obviamente, esto sigue siendo muy pequeño en comparación a fondos que invierten en activos tradicionales como bonos o acciones o ETFs. En los últimos 5 años, sí, BBVA ha sido el que más ha armado notas en el acumulado en los últimos 5 años. De hecho, BBVA fueron los primeros que sacaron las notas estructuradas en el Perú. No le llamaban notas estructuradas al inicio, le llamaban DIVAs, y lo comercializaban masivamente, DIVA por depósito a plazo con interés variable. Entonces obviamente tienen bastante más
historia, ¿no? Moviendo ese tipo de instrumento, pero en realidad eran notas. Luego BNCEST, luego Interfondos, Credit Corp y Scotia. Y aquí en AUM, administrado en notas estructuradas, esto es información también de SMB al cierre del 2021, sí, SES Capital ha incrementado a lo largo del tiempo, desde la incepción de la compañía en el 2016, bastante la AUM, y bueno, es por eso que también hemos recibido estos premios de SRP. Algunas conclusiones ya para terminar y pasar a las preguntas. Las notas son atractivas por su capacidad de personalizarse, ¿ya? Se puede adecuar a distintos perfiles de inversionistas. Muy conservador, muy agresivo, y siempre es recomendable, siempre el inversionista tenía que buscar una asesoría financiera profesional, alguien que sepa, que esté metido en el mercado, que tenga mucha experiencia en esto. Ahora, la protección que ofrecen las notas permite a los inversionistas generar retornos en mercados a la baja, ¿ya? A diferencia de los activos tradicionales, cuando uno invierte en bolsa de valores, compra una acción, espera que la compañía le vaya bien para que el precio de la acción suba, ¿no? O pague buenos dividendos por la rentabilidad que tiene la compañía. En las notas, esas barreras hacia las caídas, que contemplan que el mercado te puede jugar en contra, igual te permiten ganar en esta situación de los mercados. A lo largo del tiempo han venido evolucionando las notas, como todo en realidad. Entonces hoy en día encuentras más transparencia, más normas, más regulación, más liquidez, menores costos, obviamente, y esto se está expandiendo por todo el mundo. Hoy en día inversionistas institucionales y naturales alrededor del mundo gozan con estas ventajas, y en nuestra región, Brasil y México son los que lideran el crecimiento. En momentos de alta volatilidad, las notas permiten mejorar la optimización del riesgo-retorno, porque las primas de los derivados financieros, es decir, los pagos que haces constantemente para coberturarte, se incrementan porque hay mucha volatilidad. Entonces, si tú estás haciendo una nota estructurada que es como inversionista, tú estás recibiendo estas primas. Entonces, estás al final exprimiendo, encontrando el mejor momento para armar la inversión, y eso te permite generar cupones o retornos más interesantes en los momentos de mucha volatilidad que cuando hay poca volatilidad en el mercado. Un indicador de la volatilidad el que más se sigue es el VIX, ¿no? Y finalmente, las notas son alternativos, ¿ya? Son de sector alternativos. No es renta fija, no es renta variable, son alternativos. Entonces, se complementan bien con cualquier portafolio tradicional de renta variable o de renta fija, acciones o bonos, por ejemplo, ¿no? La teoría ha ido cambiando en el tiempo, y hoy en día se habla de que un inversionista podría tener entre un 15 a un 30% del patrimonio invertido en instrumentos alternativos. Y alternativos no solamente son notas estructuradas, sino también en fondos de private equity, inmobiliario, hedge funds. Esos son algunos ejemplos de inversiones alternativas. Y claro, es una manera de diversificar, ¿no? De diversificar tu patrimonio y no estar expuesto a un solo instrumento. Eso fue la presentación. Lo siento si corrí, era bastante información que había que comentar. Igual esto lo vamos a colgar en nuestro programa de YouTube, así que ahora estoy abierto a las preguntas. Sí, de hecho, Eduardo, hemos tenido bastantes preguntas sobre productos, estructuras y algunos escenarios, ¿no? Primero, me dicen, ¿cómo analizan el performance de las notas si es en un mercado OTC? ¿Cómo analizamos el performance de las notas si es un mercado OTC? Es que las notas cuando se arma una nota estructurada, se va a analizar activos tradicionales que van a ser los subyacentes de las notas que estás lanzando en la estrategia. Porque no es que, si tú estás siendo acompañado por un asset manager, por un gestor, por alguien profesional, normalmente ellos van a tener la estrategia, ellos van a idear la estrategia en base a un análisis que ellos mismos han hecho. Entonces, no es que, tú ves una nota cotizando en bolsa y vas y la compras. Necesitas armarla desde cero, hacer el análisis, ¿no? De que los subyacentes son buenos subyacentes, van a cumplir la tesis de inversión para luego armarlas, buscar un buen emisor, ¿no? Buscar una buena contraparte y lanzar la nota. Esa es la mejor manera, porque si tú compras una nota estructurada que ya está emitida,
no tiene la transparencia, lo mejor del precio inicial, de las barreras, del emisor, si le falta poco vencimiento o no, a lo mejor si le falta solamente unos meses para vencer y te agarra volatilidad en el camino y te juega en contra, puedes tener un escenario negativo. Entonces, no, de hecho, lo mejor es invertir en una nota en su emisión, en su primera emisión. De acuerdo. En el caso de que la nota, me preguntan sobre la estructura también de la nota, en el caso de la nota, digamos, llegue a finalizar y tenga que entregar acciones, acá hay varias vertientes. ¿Qué SAP lo hace? O sea, ¿qué agente de bolsa lo hace? Y lo segundo es, ¿garantiza el capital esta nota o no? Hay notas que pueden garantizar capital, hay notas que solamente te protegen las caídas hasta cierto nivel, y si tú rompes ese nivel, ya no hay protección alguna. Va a depender del tipo de nota en la que has invertido. Hay muchos tipos de protección, parcial, total, capital protegido al 100%. Esa es una parte de la respuesta. Y la otra, en realidad cualquier broker puede recibir activos subyacentes si es que la nota entrega acciones al final del vencimiento. Cualquier broker que tenga conexiones con otros brokers en el mercado internacional y puedas liquidar la nota también, puedas liquidar la acción, ¿no? Que hoy en día, por cómo está el mundo tan globalizado, todos los brokers deberían poder hacer eso. ¿Y a menos tiempo de la nota, la rentabilidad es mayor? A menos tiempo la otra rentabilidad es mayor, no necesariamente. De hecho, si tienes menos tiempo, dependiendo del subyacente también, y dependiendo del momento en el que estés entrando, tú puedes tener un mayor retorno, como también puedes tener un menor retorno. Pero lo normal, lo recomendable, es siempre invertir en el mediano largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando normalmente tú estás haciendo inversiones en activos tradicionales, ya sean bonos, ETFs, acciones, lo que hace un gestor responsable es valorizar las compañías. Valoriza las compañías en base a los fundamentos de las compañías, a las proyecciones de las compañías, a ese valor presente, el flujo de caja proyectado, y ver si la compañía va a ser rentable de acá hacia adelante. Y si hay fundamentos en la compañía, si hay valor en la compañía, no se espera que el valor de la compañía que tú estás viendo en tu valorización se respete en el día a día en la bolsa o en el precio de los bonos en el mercado OTC. Normalmente tú le tienes que dar espacio a los precios de estos activos para pegarse al valor real de las compañías. Porque la bolsa siempre se trata de anticipar a estos escenarios negativos, escenarios positivos, ¿no? Entonces, lo recomendable es siempre darle el tiempo necesario para que los subyacentes, para que el precio de los subyacentes se peguen a su valor fundamental. Perfecto. Otra pregunta bastante importante, están preguntando sobre el periodo de pago, sobre cuando está el final de las acciones. La cantidad de acciones que reciba al momento que finaliza la nota, ¿bajo qué valor está? ¿El precio inicial de la nota o el valor al momento de la venta de la nota? El cálculo para conseguir la cantidad de acciones a recibir se basa sobre el precio inicial de la nota, el precio inicial de entrada del subyacente. Eso es lo que te define la cantidad de acciones o ETFs a recibir. Lo que pasa es que al final el precio ya no es el mismo, pero la cantidad es la misma, ¿no? Entonces, si tú tienes la misma cantidad, pero el precio es distinto y vendes en ese momento, claramente no vas a tener el mismo dinero a invertir. Perfecto. Acá me preguntan sobre ese capital, básicamente. Me dicen, ¿cuál es la ganancia que tendría CES con estos productos de las notas? ¿Qué gana CES con ellos? Y también me preguntan, ¿cómo hacemos para el pago de los derivados en el caso de una nota de crecimiento, ¿no? Ya, a ver, primero vayamos por el inicio. Nosotros lo que hacemos es una comisión de performance. Entonces nos alineamos al interés del inversionista y si hay una generación de rendimiento, nosotros compartimos esa generación de rendimiento con los inversionistas. Y en la segunda pregunta, en lo de una nota de crecimiento, no va a haber un pago periódico. Entonces,
ahí normalmente cuando es una nota de crecimiento, lo que hay por detrás de la nota, ¿ya? Es un bono cero cupón, esto es un poco técnico, ¿ya? Es un bono cero cupón que te lo vende el emisor, ¿no? Supongamos si es que estás haciendo una nota como la que yo puse en el ejemplo con subyacentes del SP500, y lo haces, no sé, digamos, con BNP Paribas, lo que vas a hacer es, vas a comprarle al BNP Paribas un bono cero cupón. Los bonos cero cupón no te entregan cupones en el camino, sino te entregan la ganancia al vencimiento. Entonces, supongamos que inviertes $100.000 en un producto como ese. Un ejemplo, ¿ya? $95.000 van al bono cero cupón. Y el BNP Paribas, al vencimiento de los 5 años, en mi ejemplo, el cupón en realidad es devolverte los $100.000, porque no, de tus 100.000, $95.000 están en el bono cero cupón, que al vencimiento son los $100.000. Por eso el capital está protegido. Y con los $5.000 que no se invirtieron en el bono cero cupón, compras una call, que es un derivado del SPY, ¿no? O el SP500, el índice. Entonces, si es que el SPY sube al vencimiento, ejecutas la call y te llevas el diferencial. Si no, no te lo llevas porque hubo rentabilidad, entonces no ejecutas la call, entonces simplemente te devuelven tu capital por haber comprado el bono cero. De acuerdo. Aquí me preguntan, bueno, esto es básicamente una opinión, ¿no? Si tuviera que elegir 3 notas y solo tengo para invertir una, ¿cuáles serían los criterios o factores que me harían elegir una de ellas? Tu perfil de inversionista. Eso es tu perfil de inversionista y es principalmente ver tu cartera, ver en qué estás expuesto, si estás expuesto ya en mucho renta variable, entonces ya no te vayas por una nota que tenga subyacentes de renta variable, sino mejor ándate por algo que tenga subyacentes de bonos, renta fija, eso. Va a depender siempre de la situación del inversionista. Nunca del producto, porque productos, estrategias hay de todos tipos, de todos los riesgos, de todos los vencimientos, de todas las protecciones, entonces siempre hay que ponerse desde el lado del inversionista, hay que cuidar su patrimonio y para hacer eso es que tienes que entender cómo piensa, qué es lo que tiene el inversionista y qué es lo que está buscando. De acuerdo. ¿Y CES tiene notas a solo un año con rendimiento y capital garantizado? No. De acuerdo. Nada. A ver, dame un segundo que tenemos más preguntas por acá. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué alternativas tiene un inversionista si obviamente ha invertido en una nota estructurada, una renta mensual y obviamente no le ha pagado cupones? Obviamente los subyacentes están por debajo del nivel de cupón y está a nivel de precio. ¿Cómo al día de hoy, digamos, una nota la podría coberturar dado el contexto del mercado que se encuentra en rojo, hay grandes caídas, precios de acciones variables? ¿Cómo sería un buen momento para ingresar a una nota estructurada y o mantenerlas? O sea, cuando los mercados corrigen y los precios bajan, si es que las compañías tienen buenos fundamentos, sí es momento para invertir, ¿no? Eso es algo que normalmente no muchos inversionistas logran entender porque las emociones le juegan en contra con tantos titulares negativos, noticias amarillistas. Pero los grandes inversionistas a lo largo del tiempo es lo que te dicen, ¿no? Y cuando el mercado baja es momento de invertir más. Entonces, sí, pues ahora que el mercado ha corregido en todo lo que va del año, hay cosas muy interesantes, ¿no? Y si ya estás metido en una nota y te agarró la corrección, tienes que ver si es que los subyacentes tienen buenos fundamentos, si es que han cambiado en base a la coyuntura macroeconómica, o a la pandemia, o a la subida de tasas, o a la inflación. Y también tienes que ver el vencimiento de la nota, ¿no? Si es que la nota te va a agarrar el vencimiento justamente en mitad de tormenta, entonces sí se debe hacer una gestión de riesgo y ver la manera de salir anticipadamente para recolocarte en una nota que no tenga un vencimiento tan próximo y que tenga fundamentos buenos en las compañías para que te dé el tiempo necesario para proteger el capital, ¿no? Y seguir generando ganancias a lo largo del tiempo. Pero eso siempre y cuando tienes una gestión por detrás, ¿no? Si que tienes a un experto haciendo análisis y seguimiento constantemente a la inversión que has hecho. De acuerdo. Y dentro de las notas de CES,
bueno, me preguntan notas B, notas D, ¿cuál sería la diferencia entre estas notas que nosotros manejamos? Es el nivel de riesgo. ¿De El acuerdo? nivel de riesgo de las notas. Y el ticket mínimo de una nota que podemos encontrar en el mercado, ¿cuánto lo Varía, estaríamos buscando? varía bastante dependiendo del asesor con el que estás entrando. Normalmente los bancos acá te piden montos más grandes, ¿no? Solamente clientes de alto patrimonio, experiencias institucionales pueden entrar a las notas. De acuerdo. Una pregunta técnica. En la parte de cómo generan la ganancia las notas, ¿quién es la contraparte de los compradores? La contraparte de los compradores. La contraparte de los compradores siempre es el banco emisor, ¿ya? Es decir, en el ejemplo que, por ejemplo, yo, Eduardo, invierte en una nota que ha sido emitida por el BNP Paribas, por ejemplo, la contraparte es el BNP Paribas, ¿ya? Entonces, el BNP Paribas está interesado en armar notas porque los bancos siempre ganan, los bancos siempre se llaman un spread, ¿ya? Entonces, supongamos que hay un fondo en Europa que tiene posiciones en una compañía que está con volatilidad, está cambiando los fundamentos, entonces a este fondo europeo le preocupa tener exposición en esa acción. Entonces va a ir donde el BNP Paribas y le va a decir, oye, BNP Paribas, véndeme un derivado. Véndeme un derivado que si es que la acción cae X%, yo te voy pagando primas a lo largo del tiempo y tú me coberturas si es que la acción cae por debajo de esos precios. El BNP Paribas le va a decir, ok, ¿cuál acción es? ¿Cuánto patrimonio quieres cubrir? Ok, págame esto mensual. Entonces el BNP Paribas ahí está asumiendo riesgo de contraparte porque está coberturando a un cliente si es que su activo subyacente cae. Entonces el BNP Paribas está recibiendo primas por esto. Y el BNP Paribas está interesado en armar notas estructuradas porque va a poder mitigar su riesgo de contraparte, ofreciendo esas primas que recibe por este inversionista que está coberturando hacia un inversionista al que el BNP Paribas le emitió la nota estructurada. Entonces, si el BNP Paribas le está cobrando $150 mensuales al inversionista por coberturarlo a la caída de su acción de, no sé, Twitter, entonces si es que le paga $149 al inversionista con subyacente Twitter, ya está ganando $1. Y sobre todo está eliminando el riesgo de contraparte. Y eso es por lo cual los bancos se interesan bastante en armar este tipo de notas. Y por eso también es importante tener llegada a tantos bancos, porque así vas midiendo qué banco está asumiendo más riesgo de contraparte en algunos subyacentes y ese banco te va a poder pagar mejor al momento de armar la estrategia. Correcto. De hecho, las notas estructuradas son son un paquete, bueno, se hace una estructura, valga el dicho. En el escenario en donde ya estemos finalizando la nota y se vea obviamente un terreno negativo, el inversionista, ¿qué es lo que le brinda la gestora que hacen las notas al inversionista para protegerse, digamos, una caída o una posible caída? Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta? Estaba acá leyendo otras. Así, ante una posible caída del mercado, imaginemos que están por debajo de las barreras o digamos que está por debajo del mercado, de los precios. ¿Qué protecciones les ofrecen las gestoras o qué alternativas les ofrecen las gestoras para poder, digamos, rebatir esos números? Una gestora siempre debe estar pendiente del patrimonio de los clientes. Entonces, una gestora que funciona de la manera correcta, teniendo un carácter fiduciario, ¿ya? O sea, de proteger el capital de sus clientes antes que sus intereses, debería poder tener salidas o rescates, un manejo de riesgo para no ver perjudicado. Infelizmente, yo he visto en el mercado en que hay gestores o promotores de notas que simplemente no hacen gestión ni seguimiento alguno. Y eso obviamente no tiene sentido, porque si tú vas de la mano con alguien que se está asesorando, ayudando a invertir, porque es el experto, tú no eres el experto, ¿no? Tienes el patrimonio, pero no eres el experto, entonces te están cobrando una comisión por una gestión,
¿no? Si es que no vas a recibir gestión alguna, análisis de riesgo, monitoreo constante, seguimiento, entonces ¿para qué le estás pagando una comisión al gestor? Mejor te vas donde un broker directamente y compras lo que tú creas conveniente y no hay seguimiento alguno, ¿no? Eso es la diferencia de entrar de la mano con un gestor serio responsable y entrar con un broker, ¿no? Directamente, que no hace gestión alguna. El broker gana por transacción, ¿no? De acuerdo. Bueno, acá veo varias preguntas similares. Las voy a resumir en una. ¿Qué proyecciones podemos ver en el mercado y qué alternativa, o sea, las notas, qué opción nos da frente a lo que está pasando en el mercado día a día, hoy día, ¿no? Bueno, ahorita todo lo que está pasando es por un tema de descontrol de la inflación, ¿no? El COVID generó mucho apoyo de los gobiernos y de los bancos centrales y llenó de cash el mundo. Y cuando hay mucho cash en el mundo, la gente va a comprar, va a invertir, va a gastar, va a consumir. Y cuando tú consumes y hay mucha demanda de algo, ¿qué pasa? El peso sube. Entonces, lo que ha ocurrido en estos año y medio, que se ha dado el apoyo del lado monetario y fiscal, es que el mundo está lleno de cash y la gente compra más que nunca, invierte más que nunca y los precios suben. Cuando se imprime dinero y se distribuye dinero, eso siempre ocurre. Entonces, ahora lo que están haciendo los bancos centrales es tratar de contener la inflación. Porque si tienes mucha inflación, sobre todo las personas que no tienen mucho poder adquisitivo, se golpean. Se golpean porque no pueden tener la vida que tenían antes, ¿no? Van a tener que sacrificar algunas necesidades básicas tal vez, y eso te puede generar un problema fuerte en la economía y puedes tener una recesión por inflación alta, porque la gente simplemente ya no puede comprar, ¿no? Bueno, acá hemos tenido uno de los periodos inflacionarios más fuertes del mundo, ¿no? En la época de los 80s. Entonces, el gran reto está en los bancos centrales de contener la inflación, pero sin generar recesión, aplicando política monetaria contractiva. Entonces, problemas como los que tienes en Rusia, Ucrania, que obviamente te golpean el precio del petróleo, del gas, porque Rusia era uno de los principales distribuidores de estos commodities, te afecta en el tema de política monetaria y también te afecta lo que está pasando en China, ¿no? Que Shanghái, Shenzhen, Guangzhou, Beijing han entrado en cuarentena, ya van algunos casi más de un mes, y obviamente estamos hablando de los principales puertos del mundo de comercio internacional, y hoy día el mercado del mundo es totalmente globalizado. Entonces, tienes problemas en los commodities de transporte, tienes problemas en el transporte, cuellos de botella fuertísimos, entonces eso te va a golpear en el precio de todos los bienes, en la producción y también en la compra. Entonces, hay esta incertidumbre ahorita de que todo el esfuerzo de los bancos centrales y gobiernos en controlar la inflación va a ser, va a alcanzar o no. Y si es que en el intento de controlar la inflación a lo mejor puedes entrar en recesión. Entonces, esa incertidumbre que hay ahorita en el corto plazo, ¿no? De que qué tanto puedes controlar la inflación en el corto plazo, porque vemos que toda la convicción la tienen todos los analistas en el mediano largo, ¿no? Todo el mundo dice que para el 2023 obviamente la inflación va a estar bastante más controlada, no se sabe lo que va a pasar en el 2022, ¿no? A términos de control de inflación. Entonces, entrar en notas es atractivo ahorita, porque tienes volatilidad, entonces las estrategias que puedes cotizar hoy en día te pagan más, hay un mejor retorno con el mismo nivel de riesgo que en situaciones donde no hay volatilidad, ¿no? Eso es uno. Y dos, tienes esa protección hacia las caídas, tienes esa protección hacia los escenarios adversos, a que el mercado te juegue en contra. Entonces, tienes obviamente ahí un buffer suficiente como para permitir al inversionista navegar este periodo de incertidumbre, de volatilidad en el corto plazo, para poder generar rendimientos interesantes. Entonces, sí, de hecho es buen momento de analizar algunas estrategias en notas estructuradas, porque está interesante hoy en día, ¿no? Por lo que he explicado. Eso es, ¿no? Sí, creo que ya nos hemos pasado un poco el tiempo, pero nada, les agradecemos a
a todos por haber asistido al webinar. Sé que estoy viendo bastantes preguntas. Veo que sí, Fabricio ha intentado recoger porque muchas se repiten, ¿no? Entonces ha tratado de recoger lo principal. También estamos respondiendo ahí a nivel interno. Así que, nada, eso es. Muchísimas gracias por